buenas tardes, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta plática. Vamos a comenzar con algunas definiciones y clasificaciones para centrarnos en lo que vamos a conversar el resto de la tarde. La uveitis es la presencia de inflamación tanto en el tracto uveal, que está compuesto por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, pero también otros tejidos oculares como son, por ejemplo, la epiesclera, la esclera, el cristalino, la retina, los vasos retinianos, el nervio óptico y el vítreo. ¿Por qué nos interesan las uveitis? Porque tienen una gran cantidad de complicaciones y pueden dejar secuelas que cuando se presentan en un paciente en edad joven tienen un gran impacto en su actividad diaria y un impacto social y económico importante. ¿Cómo vamos a clasificar las uveitis? ¿Y por qué nos interesa clasificarlas? Porque cuando yo empiezo a clasificar, ordeno mi pensamiento y entonces cuando me enfrento a un paciente, puedo, al tener esta clasificación, decir por lo menos, mira, me voy a ir por este lado o me voy a ir por este otro. Y en esto, básicamente lo que quiero decirles es que las uveitis anteriores, el sitio primario de inflamación es la cámara anterior. Y puedo tener presencia entonces, como vamos a ver más adelante, de células, depósitos retroqueráticos, etcétera, pero todo va a estar limitado al segmento anterior del ojo. Cuando tengo una uveitis intermedia, hablo que el sitio primario de inflamación es el vítreo. Y a lo mejor el ejemplo que más se nos viene a la mente es un niño, ¿no es cierto?, con una pars planitis en el cual puedo encontrar copos y bancos de nieve. Una uveitis posterior es aquella en que el sitio primario de inflamación se encuentra en la retina y en la coroides. Y aquí tengo, por ejemplo, un foco de retinocoroiditis activo. Y una panuveitis es aquella inflamación que ocupa todas las partes del ojo, como por ejemplo una endoftalmitis postquirúrgica. ¿Qué tengo que pensar en un paciente con uveitis? Aquí tengo que demorarme más con este paciente porque tengo que interrogarlo de otras cosas. Y a veces el primer interrogatorio no te da todas las soluciones o no te da todas las respuestas que tú quisieras, sino que en base al hallazgo que tú encuentras en la exploración de la biomicroscopía tienes que volver a reinterrogar a tu paciente. ¿Y qué cosas son las que te interesan preguntarle? Factores demográficos como por ejemplo, vamos a preguntarle la edad, porque sabemos que hay uveitis que son más frecuentes en la infancia, como hay un tema, y vamos a ver otras que son más frecuentes en el anciano, como por ejemplo los síndromes enmascarados. Tengo que preguntar sobre el género, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay enfermedades cuya relación hombre-mujer es más hacia hombres que hacia mujeres. Sobre hábitos sexuales, porque voy a tener factores de riesgo o comportamientos o conductas de riesgo, como por ejemplo para la adquisición de una enfermedad de transmisión sexual. La raza, porque ya tenemos varios estudios en los cuales ciertos tipos de haplotipos HLA están relacionados con algunas enfermedades, como por ejemplo el más conocido para nosotros es el HLA-B27, cuando está positivo, ¿no es cierto?, que se asocia a uveitis anteriores. La ocupación, ¿por qué? Porque si tengo un paciente que a lo mejor es trabajador en el campo, no es lo mismo que un oficinista, o si tengo un paciente que tiene que trabajar en un criadero de animales, etcétera, o sea, ¿qué está expuesta esa persona? Su alimentación, por ejemplo, la ingesta de carne cruda puede estar relacionada con toxoplasmosis y los viajes. Si esa persona es una persona que va a estar cruzando fronteras, va a viajar al trópico, o los que vivimos en el trópico viajamos hacia otros lugares de la República, ¿no es cierto? Esos viajes también pueden ser concomitantes con presencia de inflamación intraocular. Luego nos vamos hacia los antecedentes personales y personales patológicos, historias de trauma. ¿Por qué pongo aquí historia de trauma? Porque a veces vemos pacientes con uveitis, que son uveitis bastante importantes, que se nos olvida preguntarles si alguna vez tuvieron un trauma, y a lo mejor ahí estaba la respuesta de lo que estamos tratando nosotros de encontrar. Entonces, cuando tenemos algunas asociaciones de origen étnico, a grandes rasgos yo pudiera decirle que el paciente nativo americano japonés lo pudiéramos relacionar con un síndrome Bosco-Yanai-Harada. En México es bastante frecuente esta enfermedad, yo diría que está subdiagnosticada, a veces se presenta de una forma incompleta, no con todos los criterios de un libro, y eso te hace entonces que te desvíes en el diagnóstico y te demores en el tratamiento.
Por ejemplo, está descrito que en los pacientes de origen mediterráneo o de origen Medio Oriente puede ser más frecuente la enfermedad de Behçet. Si es sudamericano, miren en este artículo, lo primero que mencionan, la cisticercosis. En mi experiencia, una de las cosas más frecuentes, yo he trabajado en Chile, en Perú y en México, ha sido la toxoplasmosis, ¿no? Y en los pacientes africanos, sospechar la oncocercosis. Otras cosas, como les decía, la ingesta de carne cruda en relación al toxoplasma, contacto con perros, toxocariasis, los contactos con gatos también con toxoplasma. El uso de drogas intravenosas podemos relacionarlos con endoftalmitis por hongos, picaduras de garrapatas con enfermedad de Lyme, eso principalmente en Norteamérica. Por ejemplo, yo les pongo el caso en Campeche, tenemos un montón de garrapatas, pero no hay enfermedad de Lyme. Quizás algunas de las uveitis infecciosas que yo veo allá y que a veces no puedo llegar a una determinación etiológica exacta, pudiera estar relacionado con algo similar a esto, ¿no? Pero esto está descrito básicamente para Estados Unidos, y prácticas sexuales de riesgo como para VIH y sífilis principalmente. ¿Qué tengo que buscar y qué tengo que conocer? Tengo que conocer primero qué hallazgos patológicos puedo encontrar. Y como son, por ejemplo, nódulos, ¿no es cierto? Aquí alcanzan a ver en el estroma iridiano estas lesiones redondeadas que son nódulos de Busaca, o por ejemplo estos nódulos de Keppe. Aquí ustedes los ven muy bien, pero estos de aquí a lo mejor se hubieran podido pasar por alto, ¿no? Si a lo mejor dilaté directamente al paciente y no revisé el iris sin dilatar, ¿no es cierto? Estos que están aquí se hubieran pasado inadvertidos. Otras cosas que tengo que reconocer son la presencia de estos pigmentos, estos depósitos de pigmento que están sobre el cristalino, porque eso me indica que en algún momento esa pupila se estaba pegosteando al cristalino y que esas sinequias se liberaron, ¿no? Otras veces esas sinequias se rompen parcialmente y vemos cómo quedan sinequias posteriores aquí y la pupila irregular, y otras veces cómo se crea una membrana inflamatoria total y la pupila ya no dilata. Los depósitos retroqueráticos hay de varios tipos. Básicamente vamos a hablar de dos, de los que son no granulomatosos y los que son granulomatosos. Estos depósitos retroqueráticos, cuando son finos, pequeños, tienen un color marrón y están depositados en el triángulo de Alt, son depósitos que nos van a llevar a pensar que la uveitis es no granulomatosa. Y estos otros, por ejemplo, estos de aquí que tengo, que se llaman engrasa de carnero, son de un color más bien blanco amarillento, cremosos, algunos pueden ser confluentes, múltiples, y están en toda la superficie endotelial. Y aquí, por ejemplo, veo estos que son casi patognomónicos de las iridociclitis heterocrómicas de Fuchs, que son unos depósitos pequeños que están descritos como estelares. En realidad yo nunca les he visto la forma de estrella, pero por lo menos se ven blanquecinos, pequeños, sin respetar el triángulo de Alt, y obviamente en las asociaciones de heterocromía o de un iris aterciopelado, la presencia de hipertensión ocular y la presencia de una catarata, casi siempre unilateral. ¿Qué más tengo que buscar intencionadamente en el paciente? Tengo que ver las características de la córnea, porque puedo ver queratopatía en banda en los procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Y la presencia obviamente de sinequias, de una membrana pupilar que estaba empezando a formarse aquí, presencia de cataratas. Tengo que buscar endotelitis autoinmunes, por ejemplo, en los pacientes infantiles con pars planitis. Puedo buscar microbulas cuando hay presencia de hipertensión ocular. Puedo buscar en la córnea también lesiones dendríticas para sospechar herpes. O sea, tengo que ir revisando el ojo por todos sus sistemas para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, aquí vemos una córnea que está con un estroma engrosado. No se ve claro, hay una zona, un halo, ¿no es cierto?, de engrosamiento, de edema, y esto puede ser, por ejemplo, una endotelitis por herpes, ¿no? Al mismo tiempo acá, fíjense cómo está también engrosado, no veo detalles de la cámara anterior. Es muy difícil en estos casos que yo te pueda decir cuánta celularidad tiene y cuánto flare tiene el paciente.
pero por lo menos puedo decir que hay un compromiso de la córnea, la pupila seguramente este paciente no va a dilatar, ya está rígida por inflamación, por lo tanto voy asociando las diferentes cosas que voy encontrando para no saltarme ninguna de ellas en el examen. La celularidad y el FLAIR. La celularidad se refiere justamente a la presencia de células inflamatorias. Hay un sistema de gradación, ¿no es cierto? O sea que yo voy a graduar cuántas células tiene el paciente, tiene trazas, tiene una cruz, tiene 2 cruces, tiene 4 cruces. Para mí lo más importante es saber, no contar cuántas células, ¿no es cierto?, tengo, porque yo en la práctica en realidad no me pongo a contar, tengo 5 células y entonces es trazas, o tengo 6 y es grado 1, sino que la experiencia te va diciendo si es algo leve, si es algo moderado o si es algo severo. La presencia de FLAIR significa que hay proteínas en el humor acuoso. ¿Por qué puede haber proteínas? Porque la barrera hematoacuosa se rompe por la inflamación, salen proteínas y entonces cuando yo pongo el haz de luz, no solo veo las células que están aquí presentes, sino que veo el trayecto de la luz y veo como si entonces no fuera agua, sino que fuera un aspecto lechoso. ¿Y qué otras cosas tengo que buscar en la cámara anterior? Tengo que buscar la presencia de hipopión. Por ejemplo, aquí tengo un hipopio, pero que está en relación a una úlcera bacteriana. Tengo una presencia de hipopión en relación a un paciente pseudofaco. Tengo un hipopión en relación a un paciente con una gran inyección periquerática. Y tengo un paciente que, si se fijan en este hipopión, es diferente al resto de los que está puesto en las fotografías. Todos los otros tienen un nivel y este no, es al revés, como si fuera una colina. Eso es un pseudohipopión y los pseudohipopión casi siempre se ven en procesos enmascarados, principalmente tumores, por ejemplo, un retinoblastoma. ¿Qué más tengo que conocer? ¿Cómo se distribuye la lesión? Si se presentó una lesión única, o son lesiones múltiples, o hay una lesión, por ejemplo, en la retina, vamos a hablar, aquí hay lesiones que son de pequeño tamaño, otras lesiones que están coalesciendo, o las lesiones comenzaron, por ejemplo, en la periferia y fueron avanzando hacia el centro, o esta otra lesión que es, por ejemplo, este es un caso de una retinitis necrosante herpética, en la cual la lesión comienza periféricamente y se va acercando hacia el nervio óptico, o lesiones, por ejemplo, de toxoplasmosis, que nosotros vemos que hay lesiones que están pigmentadas y que en los bordes aparece entonces una nueva lesión amarillenta, de bordes mal definidos, cremosa, elevada, con reacción vítrea, etc. Luego me tengo que preguntar a la duración de este cuadro inflamatorio. ¿Este cuadro inflamatorio es agudo? ¿En qué tengo que pensar básicamente? En la espondiloartropatía. O sea, estas son, luego viene una plática de uveitis anteriores que yo también les voy a dar y ahí vamos a ahondar en este cuadro que se presentan básicamente las relacionadas al HLA-B27 de forma agudas y también de formas recurrentes, casi siempre unilaterales, pero alternando un ojo y luego el otro. De curso crónico, por ejemplo, las artritis idiopáticas juveniles. Otra cosa que yo les recomiendo siempre es mirar al paciente. Muchas veces nos limitamos a hacer un excelente examen oftalmológico, una biomicroscopía, dilatamos al paciente, tomamos la presión, no nos saltamos nada, pero se nos olvida mirarlo. Y al mirarlo a lo mejor teníamos la respuesta, porque, por ejemplo, mirando estas manos, ¿qué pueden sospechar? Que este paciente, ¿no es cierto?, tiene una artritis reumatoide y que entonces ese foco de inflamación escleral, lo más probable que esté relacionado a este padecimiento sistémico. O, por ejemplo, cambios tan sutiles como este, que tiene una despigmentación perioral, y este paciente tiene un vitiligo, y a lo mejor esa uveitis que no lográbamos controlar, crónica, bilateral, granulomatosa, etcétera, era un BKH. Y luego, por ejemplo, miramos las rodillas de este pacientito y era una artritis reumatoide juvenil. Y pacientes preguntarles sobre sus síntomas sistémicos, volver al interrogatorio y entonces mirar que este paciente tenía una historia de lumbalgia. En general, todos los oficinistas, todos los que pasamos muchas horas sentados y tenemos sobrepeso y una vida sedentaria, podemos tener dolor de espalda, pero es un dolor, por ejemplo, que es de la zona lumbar baja, es un varón joven,
de cuarta década de la vida, que tiene ojo rojo recurrente. Bueno, ahí me voy orientando y voy llegando a mi diagnóstico más probable. Entonces, aquí, a modo de resumen, algunas de las asociaciones sistémicas más importantes. Si tengo vitiligo, si tengo poliosis, si tengo síntomas neurológicos y tengo sordera, puedo irme, por ejemplo, a pensar que es un paciente con VKH, sin mirar el ojo, solo pensando en las alteraciones sistémicas que encuentro. Si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, sinusitis, hematuria, que tiene tos, bueno, pensaré qué enfermedades pueden afectar ojo, pueden afectar riñón y pueden afectar pulmón, como son, por ejemplo, la granulomatosis de Wegener. Paciente que tiene úlceras orales y úlceras genitales, bueno, podré pensar a lo mejor en una enfermedad de Behçet, aunque en nuestro medio no es la más frecuente. Si tengo serostomía, pues puedo pensar en enfermedades autoinmunes sistémicas, como por ejemplo la artritis reumatoide o un síndrome de Sjögren. Si tengo, por ejemplo, quimioterapia e inmunosupresión, esto, por ejemplo, pacientes que están inmunosuprimidos porque están con una artritis y están con terapia inmunosupresora, pueden enfermarse de patógenos oportunistas. Si tiene el paciente lumbalgia, como les decía, o si tiene diarrea, a lo mejor está relacionado con una enfermedad de estas, que son la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Más o menos en un tercio de los casos puede encontrarse una asociación sistémica. No se frustren porque ustedes estudien al paciente, le hagan un panel de laboratorios, le hagan gastar dinero y las expectativas que ustedes tenían de a lo mejor salga algo sistémico no las encuentren. Pero sí deben buscarlas porque, por ejemplo, este paciente que tiene aquí una escleritis necrosante, ¿no es cierto?, está relacionado con un pronóstico de vida, de sobrevida muy malo. Y este paciente, por ejemplo, que tiene también un foco de escleritis necrosante, por ejemplo, con una granulomatosis de Wegener, puede morirse de las otras complicaciones sistémicas. ¿Cómo voy a fundamentar entonces el diagnóstico? Aquí Rosenbaum ha descrito que es un proceso deductivo complejo, que en una buena proporción de los casos permite una aproximación de la causa probable si seguimos un método ordenado. ¿Y cuál es ese método ordenado? Primero, nombrar qué padecimientos tiene el paciente, qué hallazgos tengo en el paciente, parearlo con las causas más probables, o sea, hablar aquí de probabilidades, de frecuencia, decir, bueno, si tengo, por ejemplo, una uveitis anterior en un varón joven, ¿qué es lo primero que tengo que sospechar? Y no irme a lo mejor a lo más raro. Para eso tengo que, además, solicitar pruebas terapéuticas, llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Vamos a ver algunos casos aquí. Como les decía, un paciente de 35 años, de aquí de León, que presenta un cuadro de uveitis anterior unilateral. ¿Qué le tengo que preguntar a este paciente? ¿O qué les gustaría preguntarle? ¿Es su primer episodio o ya le ha pasado antes? Si le ha pasado antes, ¿le ha pasado siempre del mismo ojo o ha sido alternante, ¿no? ¿Qué otros síntomas sistémicos tiene mi paciente? Tiene dolor de espalda, tiene alteraciones gastrointestinales, ha tenido alteraciones de piel, ¿hay alguien en su familia afectado? ¿A qué se dedica? Etcétera. Y entonces yo aquí voy a hacer una lista de las cosas más importantes que encuentre en el examen y a lo mejor aquí mis dos diagnósticos principales van a ser una uveitis anterior idiopática. ¿Por qué? Porque las idiopáticas, como vamos a ver en la siguiente plática, son las más frecuentes dentro de las uveitis anteriores y luego a lo mejor relacionadas a este haplotipo. Si por ejemplo tengo un niño de 8 años que presenta una baja visual moderada, ha sido de curso crónico, presenta celularidad en cámara anterior leve y al fondo de ojo encuentro estas condensaciones vítreas. Fíjense cómo encuentro también aquí este vaso que está con un infiltrado perivascular. Tiene una pérdida del brillo foveolar de ambos ojos. Entonces, ¿en qué podrían pensar esto? Resumo entonces, es un niño cuyo principal localización anatómica de la uveitis, que dirían ustedes, es una uveitis intermedia, tiene afectado vítreo, tiene afectado vasos retinianos, por la fluorangiografía ven que hay tinción también de la cabeza del nervio óptico. Entonces, niño, uveitis intermedia, sin otro síntoma sistémico, que deben checarlos, que les muestren las rodillas, preguntar por las articulaciones,
Y a lo mejor en este caso lo más probable es que sería una pars planitis, obviamente reservando que la pars planitis es un diagnóstico cuando he excluido otras etiologías. Este caso, por ejemplo, una mujer de unos 40 años con una mínima reacción en la cámara anterior y al fondo de ojo presenta edema macular, tiene vasculitis retiniana periférica y presenta opacidades vítreas. El sitio primario de inflamación, obviamente un vitrio, uveitis intermedia, en mujer de 40 años, lo que principalmente debiera sospechar, por ejemplo, una esclerosis múltiple. Aquí tengo otro caso, es un pacientito de 16 años, no ve bien con un ojo desde la infancia y hace 3 días nota que en su ojo bueno tiene un ojo rojo con gran inflamación periquerática, tiene fotofobia, tiene disminución de la agudeza visual y ustedes checan a este paciente y se encuentran con esta lesión y esto puede ser una lesión, por ejemplo, por toxoplasmosis. ¿Cuál era el sitio primario aquí de la inflamación? El segmento posterior. Tenía reacción adelante, pero por rebosamiento. Cuando tenemos mucha inflamación en el segmento posterior o en el segmento intermedio, podemos tener células adelante sin que el sitio primario de inflamación sea la cámara anterior. O, por ejemplo, puedo tener una mujer de 33 años que no tiene antecedentes de trauma ocular, que presenta una baja visual bastante rápida, bilateral, indolora, tiene inflamación en cámara anterior importante, se fijan que tiene sinequias y en el fondo de ojo ustedes ven hiperemia del disco y ven todas estas zonas, ¿no es cierto?, de líquido subretiniano, como lo pueden ver aquí en el OCT. Este es un paciente que presenta tanto segmento anterior como segmento posterior afectados y aquí lo más frecuente que debiera yo pensar por la bilateralidad, por la edad, un síndrome de BKH. Aquí yo les traje unos cuadros comparativos de cómo hay diferencias regionales, ¿no? Por ejemplo, en la India, en este estudio, son 1.233 pacientes, los cuales lo más frecuente de forma de presentación son las uveitis anteriores, seguidas de las uveitis posteriores, de las uveitis intermedias y luego de las panuveitis. En ellos, la tuberculosis y la toxoplasmosis son las formas más frecuentes de enfermedades infecciosas y las espondilitis anquilosantes y la coroidopatía serpinginosa, las formas más comunes de las no infecciosas. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, también alrededor de la misma cantidad de pacientes, 1.237, lo más frecuente que se presenta en la consulta, una uveitis anterior, seguida de las posteriores, de las panuveitis, de las intermedias. Y la más frecuente, y se lo pongo ahí a propósito, 34.9%, o sea, un tercio de los casos por lo menos, idiopáticas, que te quedas sin saber por qué está sucediendo, pero tu obligación es investigarlas. Aquí, por ejemplo, en África, lo mismo, fíjense siempre, lo más común, anterior, posterior, panuveitis e intermedia. Ellos aquí tienen, por ejemplo, 400 pacientes, de los cuales llegaron a un 65% de diagnóstico específico. Yo difiero un poco de ese porcentaje. Aquí en España, de 416 pacientes, lo mismo, 36 uveitis anteriores, luego las posteriores, panuveitis intermedias. Si se fijan, hay un mismo patrón. Entonces, saber dónde está la localización primaria de la lesión me va a ayudar que por probabilidades yo pueda llegar a un acercamiento diagnóstico. Y aquí hay un estudio mexicano en el cual 213 pacientes de un centro de referencia oftalmológico encuentran que el 64% mujeres, o sea, una tendencia que sean más mujeres con uveitis que hombres, en un rango desde los 2 a los 91 años, o sea, puede suceder a cualquier edad, en promedio de edad 48.4 años, y encuentran lo mismo, que hay uveitis anterior en 35%, luego intermedias, posteriores. Aquí encuentran que hubo una asociación sistémica, obviamente, el mismo número que les decía yo, un tercio de los casos, 11% infecciosa, 26% autoinmunes. Y lo importante, 15% de estos pacientes presentó ceguera legal al momento del estudio. Y lo más común de las uveitis anteriores, idiopáticas, de las uveitis intermedias también idiopáticas, de las uveitis posteriores encontramos un porcentaje grande aquí de
citomegalovirus, pero recordando que es un centro de referencia oftalmológico, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, panuveitis y luego otras como escleritis, pemphigoides, etc. Entonces, si yo les quisiera dejar algo de esta plática, la uveitis anterior, más frecuente en mi práctica clínica, es la idiopática, seguida por la HLA-B27 positiva y seguida por herpes. En intermedia, lo más frecuente, pars planitis, en las posteriores, la toxoplasmosis, y de las panuveitis, un síndrome de BKH y una endoftalmitis. Muchas gracias.